Mi padre siempre dijo que su heredero era su hijo. Yo solo era la hija. No importaba cuánto me esforzara, cuánto soportara, cuánto callara. Para él, yo nací en el lugar equivocado. El día que leí su testamento, lo entendí todo. No me dejó nada, ni su casa, ni su apellido, ni su respeto. Pero lo que ninguno de los dos, ni mi padre, ni mi hermano imaginó, es que el silencio también sabe vengarse. Crecí sabiendo exactamente cuál era mi lugar en esa casa. No porque alguien me lo explicara con palabras claras, sino porque todo estaba organizado para que yo lo entendiera sin preguntar. Mi padre no levantaba la voz conmigo. No hacía falta. Su indiferencia era suficiente para marcar la diferencia entre mi hermano y yo. Él era el heredero. Yo era la hija. Desde pequeña, mi hermano ocupó el centro de la mesa, de las conversaciones, de los planes futuros. Cuando hablaban del negocio familiar, hablaban con él. Cuando hablaban del apellido, lo miraban a él. Yo estaba presente, pero nunca incluida. Era como un mueble bien cuidado, útil para completar el espacio, pero irrelevante para decidir. Mi padre repetía una frase que se me quedó grabada como una sentencia silenciosa. Algún día todo esto será tuyo, le decía a mi hermano. Nunca aclaraba qué era todo. Nunca necesitaba hacerlo. Cuando yo preguntaba algo sobre el futuro, su respuesta era siempre la misma. Eso no es asunto tuyo. No lo decía con crueldad. Lo decía con certeza. Y esa certeza era más hiriente que cualquier grito. Aprendí pronto a no competir, a no reclamar, a no esperar. Entendí que, en esa familia, mi valor estaba limitado por algo que yo no podía cambiar. Haber nacido mujer no importaba cuánto estudiara, cuánto ayudara, cuánto demostrara responsabilidad. Siempre había una línea invisible que no podía cruzar. Mi madre tampoco me defendía, no porque no me quisiera, sino porque también había aprendido a sobrevivir en ese sistema. Me enseñó a ser discreta, a no provocar, a aceptar. Así son las cosas, me decía. No las empeores. Y yo obedecí. Durante años, mientras mi hermano era preparado para heredar, yo fui preparada para adaptarme. Me enseñaron a no molestar, a no exigir, a no ocupar demasiado espacio. Me enseñaron que mi papel era secundario, que debía agradecer lo que me dieran, aunque fuera poco. Pero el silencio no significa vacío. El silencio acumula. Yo observaba, escuchaba, aprendía. Veía cómo mi padre confiaba ciegamente en mi hermano, incluso cuando cometía errores evidentes. Cómo justificaba sus fallos, cómo los llamaba experiencia. En cambio, cualquier mínimo desacierto mío era una prueba de que yo no estaba hecha para eso. A los 18 años, mi padre me dijo algo que nunca olvidé. Tu hermano tiene madera de líder. Tú deberías pensar en otra cosa. Otra cosa. Nunca especificó qué. Me fui de casa joven. No por rebeldía, sino por claridad. Sabía que si me quedaba, terminaría creyendo la versión que tenían de mí. Preferí irme sin apoyo, sin promesas, sin herencia anticipada. Preferí empezar, desde cero, antes que vivir a la sombra de un destino que no había elegido. Mi hermano se quedó, aprendió el negocio, recibió contactos, oportunidades, segundas y terceras chances. Yo aprendí a trabajar sin red, a equivocarme sin respaldo, a levantarme sola. Durante años, mi relación con mi padre fue correcta y distante. Nos veíamos en fechas señaladas. Hablábamos de cosas superficiales, nunca de decisiones importantes, nunca de futuro. Él ya había decidido
¿quién lo representaría cuando no estuviera? Yo solo debía aceptar. El día que enfermó, todos asumieron que mi hermano tomaría el control definitivo. Nadie me preguntó nada. Nadie me explicó nada. Era lógico, predecible, esperado. Cuando mi padre murió, el ambiente en la casa era extraño. No había tristeza real, sino una sensación de trámite, como si todo el mundo estuviera esperando el momento correcto para pasar a la siguiente etapa. La lectura del testamento. Yo no esperaba nada, y eso, curiosamente, me dio una ventaja que nadie vio. El notario leyó el documento con una voz neutra, profesional. Cada frase confirmaba lo que siempre supe. Todo estaba pensado para mi hermano. Las propiedades, el negocio, las cuentas, el apellido como legado. Mi nombre apareció solo una vez, para dejar constancia de que yo existía. Nada más. No sentí rabia en ese momento. Sentí algo más frío, más claro, una certeza profunda. Mi padre había sido coherente hasta el final. No había sorpresa, no había traición. Solo continuidad. Mi hermano me miró con una mezcla de incomodidad y superioridad mal disimulada. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El documento hablaba por él. Al salir, alguien me tocó el hombro y me dijo en voz baja: «Lo siento». Asentí. No porque necesitara consuelo, sino porque entendí que ese «lo siento» cerraba una etapa. Nadie imaginó que, mientras ellos celebraban una herencia escrita, yo ya estaba caminando hacia algo que no aparecía en ningún papel. Porque cuando te pasan toda la vida por alto, aprendes dos cosas: a no depender y a preparar silencios que otros confunden con resignación. Y ese fue el primer error de mi padre. ¿Y el primero de mi hermano? Después de la lectura del testamento, la familia no se desmoronó como muchos esperarían. No hubo discusiones públicas, ni escenas dramáticas, ni lágrimas descontroladas. Todo ocurrió de una manera mucho más fría y calculada. Cada uno asumió su nuevo lugar sin cuestionarlo demasiado, como si el resultado hubiera sido evidente desde siempre. Y, en cierto modo, lo era. La casa de mi padre pasó oficialmente a manos de mi hermano. Las llaves cambiaron de dueño, los documentos fueron archivados, las decisiones empezaron a tomarse sin consultar a nadie más. Él no necesitó decir nada para que todos entendieran que ahora mandaba. Su postura, su forma de hablar y su manera de mirar a los demás cambiaron en cuestión de días. No porque hubiera ganado algo nuevo, sino porque por fin se le había confirmado lo que siempre creyó, que el mundo estaba hecho para él. Yo seguía asistiendo a las reuniones familiares, pero mi presencia era puramente simbólica. Estaba allí porque sería extraño que no estuviera, no porque alguien esperara escuchar mi opinión. Cuando se hablaba del negocio, de las propiedades o de los planes futuros, nadie se dirigía a mí. Si intentaba aportar algo, el silencio se hacía incómodo y la conversación cambiaba de rumbo. No era una exclusión violenta, era una exclusión educada, sistemática y perfectamente aceptada por todos. Mi madre se adaptó rápido a esta nueva realidad. Durante años había intentado mantener un equilibrio imposible entre mi padre, mi hermano y yo. Ahora ya no hacía falta fingir neutralidad. El heredero estaba claro, y ella se alineó con él sin resistencia. No por maldad, sino por costumbre. Había aprendido a sobrevivir, aceptando las reglas, no cuestionándolas. Un día, mientras tomábamos café en la cocina, me dijo algo que me acompañaría durante mucho tiempo. Ahora deberías concentrarte en tu propia vida. Aquí ya está todo resuelto. No lo dijo con dureza, lo dijo con alivio.
como si, al decirlo, se liberara de una responsabilidad incómoda. Y entendí el mensaje real. Ya no había espacio para mí en esa estructura. Nunca lo había habido, pero ahora era oficial. Acepté esa verdad con más serenidad de la que ellos esperaban. No discutí, no reclamé, no exigí explicaciones. Me limité a reducir mi presencia, a aparecer menos, a quedarme menos tiempo. Nadie preguntó por qué. Nadie se dio cuenta. Mi ausencia no alteraba el funcionamiento de nada. Y eso confirmó todo lo que siempre supe. Ese distanciamiento me dio algo valioso, perspectiva. Por primera vez pude observar a mi familia sin el ruido constante de la expectativa. Pude ver a mi hermano ejercer un poder que no sabía manejar, tomar decisiones precipitadas, confiar en personas equivocadas solo porque le decían lo que quería oír. Pude ver cómo repetía los mismos errores de mi padre, convencido de que la autoridad le garantizaba la razón. Mi padre siempre había creído que el liderazgo era una cuestión de firmeza y control. Mi hermano había aprendido exactamente eso. Yo, en cambio, había aprendido a adaptarme, a analizar, a sobrevivir sin red. Mientras él crecía rodeado de apoyo y confirmación, yo aprendí a sostenerme sola. Y esa diferencia, que antes parecía una desventaja, empezaba a revelarse como algo más complejo. Recordé muchas conversaciones de mi infancia que en su momento no entendí del todo. Frases de mi padre que sonaban inofensivas, pero que ahora adquirían otro peso. Tu hermano tiene carácter. Tú eres más sensible. Cada uno tiene su lugar. Ese lugar nunca estuvo abierto a negociación. Comprendí entonces que no se trataba solo de preferencia. Se trataba de control. Mi padre confiaba en mi hermano porque se veía reflejado en él. Sabía cómo pensaba, cómo reaccionaba, cómo imponía su voluntad. Yo, en cambio, era una incógnita. Hacía preguntas incómodas. Veía matices, donde él solo veía órdenes. Y eso, para alguien como mi padre, era una amenaza silenciosa. Lo que nunca imaginó fue que, al relegarme, me estaba entrenando. Me enseñó a no depender, a no esperar, a no construir mi identidad alrededor de su aprobación. Me obligó a desarrollar una autonomía que mi hermano nunca necesitó. Y ahora, en este nuevo escenario, esa autonomía empezaba a marcar una diferencia real. El primer conflicto abierto llegó antes de lo que esperaba. Mi hermano me llamó una tarde con un tono que intentaba ser cordial, pero que dejaba ver cierta impaciencia. Necesitaba mi firma para cerrar un trámite relacionado con una de las propiedades. Según él, era solo un formalismo, algo rápido, sin importancia. Acepté verlo. Leí el documento con atención, no porque desconfiara, sino porque estaba acostumbrada a hacerlo. Y encontré un detalle que él había pasado por alto, una cláusula menor, escondida entre términos legales, que trasladaba responsabilidades futuras de forma unilateral. Le dije que no iba a firmar. Su reacción fue inmediata. Primero sorpresa, luego irritación. Me preguntó por qué, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le negara algo. Le expliqué con calma lo que había visto, las posibles consecuencias, los riesgos legales. No me escuchó, se defendió, minimizó el problema. Usó el mismo tono que mi padre usaba conmigo cuando yo cuestionaba algo. Entonces, hice algo que nunca antes había hecho con él. Mantuve mi posición. Le dije que buscara a otra persona, que yo no asumiría una responsabilidad que no me correspondía, que no estaba dispuesta a cargar con errores ajenos solo para facilitarle las cosas. No levanté la voz, no lo provoqué, simplemente me retiré del juego.
Ese momento marcó un antes y un después. No porque hubiera ganado algo, sino porque él entendió que ya no era invisible, que podía decir no, que podía ser un obstáculo. Y eso lo incomodó más que cualquier discusión. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo y me vi distinta. No más fuerte, no más segura, sino más consciente. Por primera vez, entendí que no haber heredado nada no significaba no tener nada. Significaba no estar atada a un sistema que ya mostraba sus grietas. Mi padre había dejado todo a su hijo, convencido de que eso aseguraría continuidad, pero también había dejado intactas todas las debilidades de esa continuidad. Y yo era la única que podía verlas con claridad, porque nunca me dejaron formar parte del centro. Ellos seguían creyendo que yo era la hija que no recibió nada. Yo empezaba a entender que eso era precisamente lo que me daba ventaja. Y mientras celebraban una herencia escrita, yo observaba en silencio cómo se construía el escenario de algo que ninguno de ellos imaginaba todavía. Con el paso de las semanas, el nuevo orden familiar empezó a mostrar grietas que al principio nadie quiso reconocer. Mi hermano estaba convencido de que la herencia lo había convertido automáticamente en líder, pero el liderazgo no funciona por decreto. Requiere algo que él nunca tuvo que aprender. Responsabilidad sin red. El negocio de mi padre había sobrevivido durante años gracias a una combinación de autoridad férrea y relaciones cuidadosamente mantenidas. Mi padre sabía a quién escuchar y, sobre todo, a quién ignorar. Mi hermano heredó la estructura, pero no la intuición. Empezó a confiar en personas que le decían exactamente lo que quería oír. Rodearse de aduladores fue su primer gran error. Yo observaba todo desde la distancia, no porque me lo pidieran, sino porque nadie pensó que mi opinión fuera relevante. Esa invisibilidad me permitía ver sin ser vista. Escuchaba conversaciones incompletas, captaba gestos, notaba silencios incómodos que los demás pasaban por alto. Años de estar en segundo plano me habían entrenado para leer lo que no se decía. Una tarde coincidimos en una reunión más amplia, con socios antiguos de mi padre. Mi hermano hablaba con seguridad excesiva, prometiendo cambios rápidos, beneficios inmediatos, decisiones modernas. Los hombres mayores asentían por cortesía, pero sus miradas se cruzaban con escepticismo. Yo lo noté. Él no. Después de la reunión, uno de esos socios se me acercó de manera informal. No me habló del negocio. Me preguntó cómo estaba. Fue una pregunta simple, pero reveladora. Durante años, nadie me había hecho preguntas reales. Entendí entonces que algunos recordaban más de lo que aparentaban. Mi hermano, en cambio, estaba convencido de que el respeto era automático. No entendía que la autoridad heredada se pone a prueba desde el primer día. Empezaron a llegar pequeños problemas, retrasos, decisiones cuestionadas, contratos mal revisados. Nada grave todavía, pero suficiente para generar incomodidad. Fue entonces cuando cometió su segundo error, intentar cubrirlo todo solo. En lugar de pedir asesoramiento, prefirió aparentar control. Ese impulso venía directamente de nuestro padre. Admitir una duda era, para él, una debilidad. Yo seguía fuera de escena, pero ya no completamente desconectada. Personas que nunca se habían interesado por mí empezaron a saludarme con más atención. No porque yo hubiera cambiado, sino porque el contexto sí lo había hecho. Cuando el centro empieza a tambalearse, los márgenes se vuelven interesantes. Una noche, recibí una llamada inesperada. Era un antiguo proveedor del negocio familiar. Me habló con cautela,
como si no estuviera seguro de si debía hacerlo. Me preguntó si yo estaba involucrada en las decisiones actuales. Le dije la verdad. No. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Eso explica muchas cosas. No pregunté a qué se refería. No hacía falta. Colgué y comprendí que mi hermano ya estaba generando desconfianza, aunque él aún no lo supiera. Y la desconfianza, en ciertos entornos, se propaga rápido. Mientras tanto, en casa, la dinámica seguía siendo la misma. Mi madre defendía a mi hermano con frases automáticas. Está aprendiendo. Es normal cometer errores. Tu padre también pasó por esto. Pero había una diferencia clave. Mi padre aprendió rodeado de personas que lo cuestionaban. Mi hermano se rodeó de personas que lo confirmaban. Yo empecé a prepararme, no con un plan de venganza evidente, sino con información. Revisé documentos antiguos, repasé conversaciones pasadas, reconstruí mentalmente decisiones que en su momento parecieron irrelevantes. Sabía que el momento llegaría, no porque lo deseara, sino porque el patrón era claro. Mi hermano me volvió a llamar. Esta vez, no por una firma, sino para pedirme opinión. El tono era distinto, menos autoritario, más tenso. Me habló de problemas, de presiones, de gente que cuestionaba su liderazgo. Escuché sin interrumpir. No ofrecí soluciones inmediatas. Solo hice preguntas. Preguntas que nadie más le estaba haciendo. Se incomodó. Cambió de tema. Se despidió rápido. Pero su llamada confirmó algo importante. Ya no se sentía tan seguro. El error más grave llegó poco después. Tomó una decisión financiera apresurada, confiando en un asesor nuevo, sin consultar a nadie con experiencia real. Era una apuesta arriesgada, disfrazada de innovación. Yo supe de ello, por terceros, antes de que se hiciera público. Cuando finalmente salió a la luz, el impacto fue inmediato. No fue un colapso, pero sí una sacudida fuerte. Pérdidas inesperadas, socios inquietos, preguntas sin respuestas claras. Y por primera vez, el apellido dejó de ser un escudo. En medio de ese caos controlado, alguien propuso algo que nadie había considerado antes. Revisar antiguos acuerdos, estructuras legales, decisiones tomadas años atrás. Y ahí, sin buscarlo, mi nombre volvió a aparecer, porque había cosas que mi padre había hecho de manera informal, confiando en que nunca serían cuestionadas. Cosas que solo yo conocía bien, porque durante años fui la única que escuchaba sin intervenir, la única que no era considerada una amenaza. De pronto, mi hermano necesitaba algo más que obediencia. Necesitaba conocimiento. Y ese conocimiento no estaba en los documentos más visibles. Estaba en los márgenes. En mí. No me alegré. No sentí satisfacción inmediata. Sentí responsabilidad. Porque sabía que cualquier movimiento que hiciera ahora tendría consecuencias reales. Ya no se trataba de demostrar nada. Se trataba de decidir quién iba a pagar el precio de años de soberbia. Mi hermano aún creía que tenía el control. Mi madre aún creía que todo se arreglaría. Pero yo sabía algo que ellos no. El equilibrio ya se había roto. Y cuando eso ocurre, no gana quien grita más fuerte. Gana quien sabe esperar. El problema ya no podía ocultarse. Lo que al principio habían sido pequeñas dudas y murmullos entre socios se transformó en preguntas directas, correos urgentes y reuniones improvisadas. El negocio que mi padre había mantenido bajo un control férreo durante décadas empezó a mostrar señales claras de inestabilidad. Y aunque mi hermano seguía ocupando la posición central, cada vez era más evidente
que no sabía sostener el peso que había heredado. La primera reunión de crisis se organizó sin consultarme. No me sorprendió. Aún me veían como alguien externo, alguien que no debía estar allí. Sin embargo, esa exclusión empezó a resultar incómoda para algunos, porque en medio del desorden había decisiones antiguas que necesitaban ser explicadas, y esas explicaciones no estaban en boca de mi hermano, un socio veterano, uno de los pocos que había trabajado directamente con mi padre durante años. Fue quien rompió el equilibrio artificial. En plena discusión, mientras todos hablaban al mismo tiempo, preguntó algo muy concreto. ¿Y ella qué opina? El silencio fue inmediato. Todos sabían a quién se refería. Yo estaba sentada al fondo de la mesa, escuchando, como siempre. Mi hermano me miró con sorpresa, casi con molestia. Mi madre frunció el ceño, incómoda. Nadie esperaba que mi voz fuera requerida. Respondí con calma. No ofrecí soluciones grandilocuentes ni críticas directas. Me limité a señalar un par de inconsistencias, decisiones que se estaban tomando sin revisar antecedentes importantes. Hablé de procesos, no de personas. De riesgos, no de culpas. Y eso cambió algo en la sala. No porque estuviera diciendo algo brillante, sino porque nadie más estaba dispuesto a decirlo de esa manera. Mi hermano reaccionó a la defensiva. Intentó minimizar mis observaciones, restarles importancia, pero ya era tarde. La semilla de la duda estaba plantada. A partir de ese día, mi presencia dejó de ser decorativa. No por decisión familiar, sino por necesidad operativa. Empezaron a pedirme opiniones, primero de forma indirecta, luego más abiertamente. Yo no busqué ese lugar. Simplemente dejé de evitarlo, porque sabía que, si me retiraba, el vacío lo llenaría alguien menos preparado. Mi madre observaba todo con creciente inquietud. En privado me pidió que no complicara las cosas, que entendiera que mi hermano estaba pasando por un momento difícil, que no era el momento de ajustar cuentas del pasado. Yo la escuché, sin interrumpirla. Luego le respondí algo que nunca antes me había atrevido a decirle. Que esto no tenía que ver con el pasado, sino con el futuro, y que el futuro ya estaba en riesgo. Mi hermano empezó a resentir mi participación. No lo decía abiertamente, pero su incomodidad era evidente. Interrumpía mis intervenciones, cambiaba de tema, tomaba decisiones apresuradas para reafirmar autoridad. Ese impulso, lejos de ayudarlo, aceleró el deterioro. El tercer error fue el más costoso. Firmó un acuerdo sin revisar todas las condiciones, confiando en un asesor que no tenía la experiencia necesaria. Cuando el impacto financiero se hizo visible, ya no había forma de disimularlo. Las pérdidas no eran catastróficas, pero sí suficientes para generar alarma. Y la alarma trajo consigo algo que mi hermano temía más que cualquier cifra: supervisión externa. En ese contexto, alguien propuso una auditoría interna. Nada agresivo, dijeron. Solo una revisión, para tranquilizar a los socios. Mi hermano aceptó, convencido de que no encontrarían nada grave. Yo sabía que sí lo harían, no porque hubiera fraude, sino porque había desorden. Y el desorden, cuando se expone, debilita. Durante esa auditoría, salieron a la luz decisiones tomadas años atrás, cuando mi padre aún vivía. Decisiones basadas en confianza personal, acuerdos verbales, excepciones justificadas por su autoridad. Mi hermano había heredado esas estructuras sin comprenderlas del todo. Y ahora debía explicarlas sin tener el respaldo de quien las había creado. Ahí fue cuando me buscó directamente. No como hermana ni como hija,
Como recurso, me pidió que lo ayudara a preparar una explicación coherente para los auditores. Me habló de responsabilidad compartida, de unidad familiar, de proteger el legado de nuestro padre. Escuché en silencio. Luego le hice una pregunta simple. Si estaba dispuesto a aceptar que el problema no era la auditoría, sino la manera en que él estaba manejando el poder. No respondió. Descontinuó la conversación con un gesto brusco. Pero su reacción confirmó lo que yo ya sabía. No buscaba ayuda, buscaba control. Aún así, decidí colaborar en lo estrictamente necesario. No por lealtad, sino por ética, porque el negocio involucraba a muchas personas que no tenían culpa de los errores de mi hermano. Mi intervención fue técnica, precisa, limitada. No me expuse más de lo necesario. Y eso, paradójicamente, me dio más credibilidad. Los auditores empezaron a dirigirse a mí, con preguntas específicas. Notaron que conocía los antecedentes, que entendía la lógica detrás de decisiones antiguas, que podía explicar sin justificar. Mi hermano observaba todo con creciente tensión. Por primera vez, el apellido ya no lo protegía. En casa, la relación se volvió más fría. Las conversaciones eran breves, funcionales. Mi madre alternaba entre el silencio y el reproche velado. Me acusaba de aprovechar la situación. Yo no respondía, porque sabía que, en su lenguaje, aprovechar significaba simplemente no desaparecer. El equilibrio se desplazaba lentamente, pero de forma irreversible. No hubo un golpe de escena, ni una confrontación directa. Fue un proceso silencioso, un ajuste de pesos, un cambio de miradas. Mi hermano seguía siendo el heredero legal. Nadie le había quitado nada en el papel, pero en la práctica ya no era incuestionable. Y eso lo desestabilizaba más que cualquier pérdida económica. Yo, en cambio, sentía algo nuevo, claridad. No estaba buscando vengarme. No estaba intentando demostrar nada. Simplemente estaba ocupando un espacio que siempre había existido, pero que me habían negado. Y al hacerlo, estaba obligando a todos a enfrentar una realidad incómoda. Mi padre había creído que dejarlo todo a su hijo garantizaba continuidad. No previó que la continuidad también depende de la capacidad de adaptarse, de escuchar, de ceder. Y esas eran habilidades que mi hermano nunca tuvo que desarrollar. La pregunta ya no era si el negocio sobreviviría. La pregunta era, ¿quién sería capaz de sostenerlo sin destruirlo? Y por primera vez, esa pregunta ya no tenía una respuesta automática. La auditoría avanzó más rápido de lo que todos esperaban. Lo que se suponía que sería una revisión tranquilizadora se transformó en un proceso incómodo, lleno de preguntas que nadie había previsto responder. No se trataba de delitos ni de fraudes evidentes, sino de algo más peligroso para la estructura familiar, la exposición de una gestión basada en la autoridad y no en el criterio. Mi hermano empezó a mostrarse irritable. Perdía la paciencia con facilidad. Interrumpía a los auditores. Respondía de forma defensiva. Cada gesto suyo confirmaba una idea que ya circulaba en silencio entre los socios. Había heredado el poder, pero no la capacidad de sostenerlo. Y cuanto más intentaba imponer control, más evidente se volvía su inseguridad. Yo seguía ocupando un lugar discreto, pero constante. No levantaba la voz, ni buscaba protagonismo. Simplemente respondía cuando me preguntaban, aclaraba cuando algo no estaba claro, y señalaba riesgos cuando era necesario. Esa forma de estar, sin urgencia ni dramatismo, contrastaba con la actitud de mi hermano. Y ese contraste empezó a pesar más que cualquier documento. En una de las sesiones, uno de los auditores preguntó directamente por una decisión clave tomada años atrás, relacionada con una expansión del negocio que nunca se concretó.
Mi hermano intentó explicarla, pero se perdió en generalidades. Entonces me miraron a mí, no porque yo fuera responsable, sino porque era evidente que conocía el contexto. Expliqué lo que sabía, las razones por las que mi padre había frenado ese proyecto, los riesgos que había detectado, las condiciones que nunca se cumplieron. Hablé con respeto, pero sin idealizarlo. Mi padre había sido prudente en ese caso, no infalible. Esa honestidad marcó la diferencia. Después de la reunión, uno de los socios se me acercó en privado. Me dijo algo que no esperaba escuchar, que siempre había pensado que yo tenía una visión más clara que mi hermano, pero que nunca había tenido la oportunidad de demostrarlo. No lo dijo como reproche, sino como constatación tardía. Esa frase me acompañó durante días, no porque necesitara reconocimiento, sino porque confirmaba algo que intuía desde hacía tiempo. El problema no era mi falta de capacidad, sino la decisión consciente de mantenerme fuera. Mi madre empezó a inquietarse de verdad, cuando entendió que la situación ya no podía resolverse solo dentro de la familia. La auditoría había generado un efecto dominó. Los bancos pedían explicaciones adicionales, los proveedores revisaban contratos, los socios querían garantías, y todas esas preguntas recaían, inevitablemente, sobre mi hermano. Una noche me llamó, no para acusarme, sino para pedirme que hablara con él, que lo ayudara a reordenarse, que recordara que, al final, seguíamos siendo familia. Escuché con atención. Luego le dije algo que nunca antes había dicho en voz alta, que la familia no puede ser una excusa para sostener decisiones equivocadas. Mi madre guardó silencio. No me contradijo, pero tampoco me dio la razón. Estaba atrapada entre dos realidades, la del hijo al que había protegido siempre y la de la hija que, por primera vez, no estaba dispuesta a desaparecer. Mi hermano, mientras tanto, empezó a cometer errores más visibles. Cambió de asesores sin una estrategia clara. Prometió soluciones rápidas que no podía cumplir. Tomó decisiones apresuradas para calmar a los socios. Cada paso suyo parecía diseñado para demostrar control, pero lograba exactamente lo contrario. En ese contexto, se planteó una posibilidad que hasta entonces nadie había querido considerar: una reestructuración del liderazgo. No se habló de reemplazos ni de destituciones, pero la idea estaba ahí, flotando en el ambiente. Y esa idea era suficiente para desestabilizarlo por completo. Fue entonces cuando mi hermano me confrontó directamente. No en una reunión, no delante de otros, a solas. Su tono ya no era autoritario, era tenso, casi suplicante. Me preguntó qué quería realmente, si estaba intentando quitarle lo que le correspondía, si buscaba vengarme de nuestro padre a través de él. Lo miré con calma y le respondí la verdad, que no quería nada de él, que no estaba intentando ocupar su lugar, que lo único que me negaba a hacer era sostener una estructura que estaba fallando. Le dije que durante años había aceptado ser secundaria, pero que eso no implicaba aceptar el desastre. No supo qué decir. Porque, por primera vez, no había un conflicto emocional que pudiera descalificar. No era celos, no era resentimiento, no era ambición, era una diferencia de criterio. Y contra eso no tenía defensas. Después de esa conversación, la distancia entre nosotros se volvió definitiva. Ya no fingíamos cordialidad. Cada uno ocupaba su posición con claridad. Él, como heredero legal en crisis. Yo, como una figura incómoda, pero necesaria. Los socios empezaron a incluirme en conversaciones estratégicas, sin pedir permiso. No porque yo lo exigiera, sino porque la situación lo requería. Y eso terminó de confirmar algo que ya era evidente. El poder real no siempre coincide con el poder heredado.
Mi padre había construido su autoridad durante años. Mi hermano creyó que podía heredarla en un solo acto. Yo, en cambio, estaba entendiendo algo distinto, que la autoridad se sostiene cuando se acepta el cuestionamiento, no cuando se lo evita. A esas alturas, ya nadie hablaba del testamento. Nadie mencionaba lo que yo no había recibido. El tema central había cambiado. Ya no era la herencia, sino la supervivencia del negocio y la credibilidad de quienes lo dirigían. Y en ese nuevo escenario, mi lugar estaba claro. No era el de la hija desplazada, tampoco el de la vengadora silenciosa. Era el de alguien que había aprendido a ver desde fuera. Y ahora sabía exactamente dónde estaban las fallas. Mi padre había creído que dejarlo todo a su hijo cerraba cualquier debate. No había previsto que, al hacerlo, también concentraba todos los errores en una sola figura, y que, cuando esa figura fallara, no habría red que lo sostuviera. El proceso aún no había terminado. Quedaban decisiones difíciles, conflictos abiertos y una confrontación inevitable con el legado de mi padre. Pero algo ya era irreversible. Yo había dejado de ser invisible. Y cuando alguien que fue ignorado durante toda su vida deja de serlo, el impacto no es inmediato, pero sí profundo. El punto de quiebre no llegó con una explosión, ni con una discusión pública. Llegó de la forma más peligrosa posible, cuando todos empezaron a darse cuenta de que algo ya no podía volver a ser como antes. El negocio seguía funcionando. Las puertas no se habían cerrado, pero la confianza estaba seriamente dañada. Y sin confianza, todo lo demás es solo una ilusión temporal. Mi hermano empezó a aislarse. Ya no convocaba reuniones con la misma frecuencia. Ya no respondía correos con rapidez. Ya no mostraba seguridad cuando hablaba de decisiones futuras. Su manera de reaccionar ante los problemas se volvió errática. Un día minimizaba una situación grave. Al siguiente, exageraba detalles irrelevantes. Ese vaivén empezó a preocupar incluso a quienes siempre lo habían defendido. Yo, por mi parte, seguía manteniendo una postura contenida. No tomaba iniciativas sin que me las pidieran. No intervenía si no era necesario. Sabía que cualquier movimiento apresurado podría interpretarse como ambición. Y esa no era la narrativa que quería construir. Mi fuerza estaba, precisamente, en no necesitar demostrar nada. En una reunión clave con socios y asesores externos, se planteó por primera vez algo que hasta entonces había sido impensable: revisar la estructura de toma de decisiones. No se habló de nombres, pero todos entendieron el mensaje. El modelo heredado de mi padre ya no era sostenible sin ajustes. Y esos ajustes implicaban redistribuir responsabilidades. Mi hermano reaccionó mal. Interrumpió. Se mostró a la defensiva. Intentó imponer su autoridad con argumentos emocionales. Habló de tradición, de legado, de respeto a la voluntad de nuestro padre. Yo observaba en silencio. Sabía que ese discurso tenía un límite. Y ese límite estaba siendo alcanzado en tiempo real. Cuando llegó mi turno de hablar, no mencioné a mi padre. No hablé de injusticias pasadas, ni de heridas familiares. Me limité a plantear un escenario práctico. ¿Qué pasaría si se seguía tomando decisiones sin un sistema de control claro? ¿Qué riesgos implicaba concentrar todo el poder en una sola figura sin contrapesos? ¿Qué consecuencias tendría eso a mediano plazo? Mis palabras no fueron emotivas, fueron incómodas, y eso fue suficiente. Algunos socios asintieron, otros evitaron mirarme, pero nadie me contradijo, porque lo que estaba diciendo no era una opinión personal, era una lectura de la realidad, y la realidad
Ya no podía maquillarse. Después de esa reunión, el clima cambió definitivamente. Mi hermano dejó de verme como una molestia ocasional y empezó a verme como una amenaza. No porque yo quisiera ocupar su lugar, sino porque mi sola presencia cuestionaba su legitimidad. Y eso, para alguien que siempre se sintió el elegido, era insoportable. Mi madre me llamó esa misma noche. Estaba alterada. Me pidió que bajara el tono, que no expusiera a mi hermano delante de otros, que recordara todo lo que nuestro padre había hecho por nosotros. Escuché en silencio. Luego le respondí algo que sabía que no quería oír, que proteger una imagen falsa era mucho más peligroso que enfrentar un problema real. No volvió a insistir. Pero su silencio posterior fue más elocuente que cualquier reproche. Con el paso de los días, empezaron a circular propuestas concretas. Crear un comité de supervisión. Incorporar asesores con poder real de decisión. Establecer límites claros a la autoridad individual. Ninguna de esas ideas apuntaba directamente a mi hermano, pero todas lo afectaban de lleno. Él intentó resistirse. Usó el testamento como escudo. Repitió que nuestro padre había decidido todo, que cuestionar su rol era cuestionar la memoria del hombre que había construido el negocio. Pero esa estrategia ya no funcionaba, porque el problema no era la herencia, sino lo que se estaba haciendo con ella. Yo no celebré ese cambio. No sentí alivio ni satisfacción. Sentí responsabilidad, porque sabía que, si el equilibrio se rompía del todo, las consecuencias serían profundas. Y también sabía que, de una forma u otra, yo estaba en el centro de esa transformación, aunque nadie lo dijera en voz alta. Una tarde, revisando documentos antiguos, encontré algo que terminó de cerrar el círculo. Un acuerdo firmado años atrás, en el que mi padre había establecido ciertas condiciones de funcionamiento interno en caso de ausencia prolongada. No era una cláusula conocida. No figuraba en los documentos más consultados. Pero existía. Y tenía peso legal. Ese acuerdo no nombraba a mi hermano como figura única. Hablaba de responsabilidad compartida, de revisión periódica, de límites claros al poder individual. Mi padre, tan obsesionado con el control, había dejado una puerta abierta. Quizá sin darse cuenta, quizá como un acto de prudencia tardía. Mostré el documento solo cuando fue necesario. No lo usé como arma. Lo presenté como referencia, como un antecedente que debía ser tenido en cuenta. El impacto fue inmediato. Cambió el tono de las discusiones. Desactivó algunos argumentos. Y, sobre todo, dejó claro que la voluntad de mi padre no era tan monolítica como mi hermano había querido creer. Ese fue el momento en que entendí algo fundamental. Mi padre había confiado en mi hermano para continuar su obra, pero también había desconfiado lo suficiente como para dejar mecanismos de corrección, mecanismos que nadie había considerado importantes. Hasta ahora, mi hermano se enteró de ese documento en una reunión. Su reacción fue de incredulidad, seguida de enojo. Me acusó de ocultar información, de jugar sucio, de traicionar la familia. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije la verdad, que yo tampoco conocía ese acuerdo hasta hacía poco, y que no lo había buscado para perjudicarlo, sino para entender el sistema que nuestro padre había dejado. No me creyó. O, quizás sí, pero no podía aceptarlo. A partir de ese día, la distancia entre nosotros se volvió insalvable. Ya no había diálogo posible. Cada encuentro estaba cargado de tensión, de reproches implícitos, de miradas que evitaban el contacto. La familia, como estructura, empezaba a resquebrajarse. Y ese era el precio de años de desequilibrio acumulado.
Yo seguía avanzando con cautela. Sabía que el final aún estaba lejos, que todavía quedaban decisiones difíciles, resistencias internas y una confrontación inevitable con el pasado. Pero también sabía algo más. El escenario ya no podía volver atrás. Mi padre había construido un imperio sobre la certeza de que su hijo lo continuaría sin cuestionarlo. No había previsto que, al excluirme, me daría la perspectiva necesaria para ver lo que otros no veían. Y ahora, esa perspectiva estaba cambiando el rumbo de todo. El silencio que había acumulado durante años empezaba a transformarse en estructura. No en venganza ruidosa, sino en una redefinición profunda del poder. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos empezaban a entender que la historia ya no giraba en torno al heredero, giraba en torno a quien supo esperar. El conflicto dejó de ser implícito y pasó a ocupar el centro de todas las conversaciones. Ya no se trataba de interpretaciones ni de tensiones silenciosas. La fractura era visible y afectaba directamente al funcionamiento del negocio y a la estabilidad de la familia. Lo que durante años se había sostenido por inercia, empezó a desmoronarse bajo el peso de decisiones mal tomadas y egos mal gestionados. Mi hermano intentó resistir el cambio con todas las herramientas que conocía. Recurrió a la autoridad del apellido, a la memoria de nuestro padre, incluso a la culpa emocional. Hablaba de traición, de falta de lealtad, de cómo yo estaba rompiendo la familia. Pero ese discurso ya no tenía el efecto de antes, porque ahora no hablaba solo ante mí, sino ante personas que veían los resultados concretos de su gestión. Los socios comenzaron a exigir medidas claras. No bastaban las promesas ni las explicaciones vagas. Querían garantías, procesos, límites, y cada exigencia dejaba a mi hermano más expuesto. Su forma de reaccionar, impulsiva y defensiva, no ayudaba. Cada reunión se convertía en una prueba que no lograba superar. Yo seguía manteniendo una posición firme pero contenida. No aprovechaba sus errores para atacarlo. No los señalaba con satisfacción. Simplemente dejaba que hablaran por sí mismos. Y en ese silencio estratégico, mi figura empezó a adquirir un peso inesperado. No porque yo lo buscara, sino porque el vacío de liderazgo se hacía cada vez más evidente. En una reunión especialmente tensa, uno de los asesores externos planteó una posibilidad que hasta entonces nadie había querido formular en voz alta: redistribuir funciones de manera temporal para estabilizar la situación. No se habló de destitución, pero el mensaje era claro. El control absoluto ya no era viable. Mi hermano reaccionó con furia. Golpeó la mesa, alzó la voz, acusó a todos de conspirar contra él. Fue un momento incómodo. Nadie intervino de inmediato. Y ese silencio colectivo fue más contundente que cualquier argumento, porque demostraba que ya no estaba rodeado de aliados incondicionales. Mi madre presenció esa escena desde un rincón de la sala. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y miedo. Por primera vez, entendió que la situación había escapado de su control, que proteger a su hijo no significaba salvarlo, que quizá, durante años, había confundido amor con negación. Esa noche me llamó, no para reprocharme, sino para preguntarme qué iba a pasar ahora. Su voz estaba cansada. Le dije la verdad, que el proceso seguiría su curso, que nadie quería destruir nada, pero que ya no se podía fingir normalidad. No intenté tranquilizarla con promesas vacías. Sabía que no servirían. Mi hermano, en cambio, empezó a tomar decisiones desesperadas. Intentó cerrar acuerdos rápidos para demostrar capacidad. Aceptó condiciones desfavorables.
Se apoyó en personas que le ofrecían soluciones mágicas. Cada movimiento suyo parecía diseñado para recuperar control, pero solo profundizaba la caída. La situación llegó a un punto crítico cuando uno de los principales socios decidió retirarse. No lo hizo de manera abrupta, pero su salida fue interpretada como una señal de alarma. Otros empezaron a considerar opciones similares. El impacto fue inmediato y, por primera vez, la herencia dejó de verse como un privilegio y empezó a percibirse como una carga. En ese contexto, se convocó una reunión decisiva. Estaban presentes los socios clave, los asesores y nosotros. El ambiente era denso. Nadie sonreía, nadie improvisaba. Las palabras estaban medidas, pero la tensión era palpable. Se propuso formalmente una reestructuración del liderazgo, no como castigo, sino como medida de supervivencia. Mi hermano se opuso con vehemencia. Alegó derechos, voluntades, historia. Yo escuché en silencio. Cuando me dieron la palabra, no hablé de él. Hablé del sistema, de la necesidad de separar emoción de gestión, de proteger a las personas que dependían del negocio. No pedí nada para mí. No mencioné mi pasado ni mis sacrificios. Simplemente expuse una realidad que ya era imposible ignorar. Y eso marcó la diferencia. La votación no fue unánime, pero sí clara. Se decidió implementar cambios inmediatos. Mi hermano conservaría el título, pero ya no tendría control absoluto. Se establecerían mecanismos de supervisión y toma de decisiones compartidas. Para él, eso fue una derrota. Su reacción fue de incredulidad absoluta. Se levantó de la mesa. Me miró como si no me reconociera, y dijo algo que jamás olvidaré. Todo esto es culpa tuya. No respondí. Porque, en cierto modo, tenía razón. Pero no por las razones que él creía. Esa noche, comprendí que el equilibrio de poder había cambiado de forma irreversible. No había ganado una herencia. No había arrebatado nada. Simplemente había dejado de sostener una mentira. Y cuando una mentira deja de ser sostenida, cae por su propio peso. Mi hermano empezó a desaparecer de las reuniones. Delegaba, evitaba confrontaciones, se refugiaba en el resentimiento. Su caída no fue abrupta, sino lenta y dolorosa. Cada día perdía un poco más de influencia, un poco más de confianza, un poco más de espacio. Mi madre, por su parte, comenzó a mirarme de otra manera, no con orgullo ni con admiración, sino con una especie de reconocimiento tardío. Quizá por primera vez entendió que yo no había sido débil, solo había sido silenciada. El negocio empezó a estabilizarse gradualmente, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había orden. Y el orden, aunque incómodo, siempre es preferible al caos disfrazado de autoridad. Yo no sentí triunfo, sentí cierre. Porque el proceso que había comenzado con una exclusión injusta estaba llegando a un punto de definición. Ya no se trataba de lo que mi padre había decidido, ni de lo que mi hermano creía merecer. Se trataba de lo que era necesario para seguir adelante. Y aunque aún quedaba un último acto, una confrontación final con las consecuencias reales de todo lo ocurrido, algo ya estaba claro para todos. El heredero había perdido el control, y la hija relegada había ganado algo mucho más duradero que una herencia. El final no llegó con un anuncio formal, ni con una escena espectacular. Llegó cuando todos entendieron que ya no había marcha atrás. El negocio seguía funcionando, pero ya no respondía a una sola voz. Las decisiones pasaban por filtros, los acuerdos se revisaban, las responsabilidades se repartían. Y en ese nuevo orden, mi hermano ya no era el centro. Su caída no fue pública ni humillante.
Fue silenciosa, progresiva, casi íntima. Al principio intentó adaptarse, aceptar las nuevas reglas, fingir que nada esencial había cambiado. Pero la verdad era otra. Había perdido lo único que siempre creyó tener asegurado: el control absoluto. Y sin ese control, no sabía quién era. Dejó de asistir a reuniones clave. Empezó a delegar sin criterio. Sus opiniones ya no definían el rumbo. Nadie lo expulsó, nadie lo enfrentó de manera directa. Simplemente dejó de ser indispensable. Y para alguien que fue educado como heredero único, eso fue devastador. Mi madre tardó más en aceptar la realidad. Durante años había construido su identidad alrededor de proteger a su hijo, de justificarlo, de suavizar sus errores. Verlo perder influencia sin poder intervenir la descolocó. Al principio me miraba con reproche silencioso, como si yo fuera responsable de todo. Con el tiempo, esa mirada cambió. Se volvió cansada, luego resignada. Un día me dijo algo que nunca esperé escuchar. Quizá tu padre se equivocó. No lo dijo con enojo. Lo dijo con tristeza. No, respondí, porque no hacía falta. Esa frase, viniendo de ella, cerraba un ciclo que llevaba décadas abierto. El negocio, mientras tanto, encontró estabilidad. No perfecta, pero real. Las personas empezaron a trabajar sin miedo. Los socios recuperaron confianza. Las decisiones dejaron de girar en torno a egos. Yo no asumí un rol protagónico absoluto. Nunca lo quise, pero sí me convertí en una referencia constante, en alguien a quien se consultaba antes de actuar. Mi padre había construido todo, pensando que la fuerza estaba en la autoridad incuestionable. No previó que la autoridad, cuando no se revisa, se convierte en fragilidad. Tampoco previó que al excluirme, me estaba dando algo que mi hermano nunca tuvo: distancia. Esa distancia me permitió ver el sistema completo, no solo el lugar que me asignaron. Me permitió entender dónde estaban las fallas, las dependencias, las debilidades, y cuando llegó el momento, me permitió actuar sin rabia, sin urgencia, sin necesidad de imponerme. Mi hermano intentó, en algún momento, hablar conmigo, no para reconciliarse, sino para entender. Me preguntó cómo había llegado hasta ahí, qué había hecho, qué había planeado. Le dije la verdad, que no había planeado nada durante años, que simplemente había aprendido a observar, a no reaccionar, a no necesitar su aprobación. No le gustó la respuesta, porque implicaba algo que nunca quiso aceptar, que su caída no fue provocada, fue consecuencia. Con el tiempo, se fue alejando. Perdió interés en el negocio, en la familia, en todo lo que antes definía su identidad. El heredero dejó de heredar incluso su propio rol, no porque se lo quitaran, sino porque no supo sostenerlo. Mi madre se quedó con menos de lo que imaginaba, no en términos materiales, sino emocionales. Perdió la ilusión de control, la narrativa que había defendido durante años, y aunque nunca lo dijo en voz alta, entendí que también había perdido algo más: la certeza de haber sido justa. Yo, en cambio, no gané una herencia. No recibí propiedades, ni títulos, ni reconocimientos públicos. Pero gané algo que ellos nunca consideraron importante: autonomía total, la libertad de no depender de una figura, de un apellido, de una aprobación que siempre fue condicional. Durante años me dijeron que no tendría nada. Y tenían razón, porque no tener nada fue exactamente lo que me permitió construir todo sin pedir permiso. Mi padre creyó que el poder se transmitía por sangre. Mi hermano creyó
que el poder se sostenía por derecho. Yo aprendí que el poder real aparece cuando dejas de necesitarlo. El silencio que acumulé durante toda mi vida no explotó, se transformó, se volvió estructura, criterio, límite, y ese fue el golpe que ninguno vio venir. Hoy, cuando miro atrás, no siento venganza, siento cierre. No celebré su caída ni su pérdida. Simplemente dejé de sostener un sistema que nunca me sostuvo a mí, y al hacerlo, todo se reordenó. Ellos se quedaron con menos de lo que esperaban. Yo me quedé con más de lo que jamás me prometieron. Y así terminó la historia de la hija que nunca fue heredera, pero que entendió algo fundamental demasiado tarde para ellos, y justo a tiempo para sí misma, que no necesitas que te dejen nada cuando sabes exactamente que no estás dispuesta a volver a aceptar. Si esta historia te hizo reflexionar, si reconociste algo de tu propia experiencia en este silencio prolongado, apóyala con un me gusta. Suscribirte al canal nos permite seguir contando historias que no gritan, pero dejan huella. Y ahora quiero leerte. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno.